Buenos días, estimados padrinos y madrinas. Soy el padre Rigoberto Colunga y el día de hoy nuevamente estoy con ustedes para juntos reflexionar sobre el Evangelio del día de hoy. Les invito a que nos dispongamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba, mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contarle al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando Jesús terminó de hablar, salió de Galilea y fue a la región de Judea, que queda al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues como pueden ver, en el Evangelio del día de hoy, Jesús, respondiendo a una pregunta de Pedro, nos enseña en qué consiste el perdón y cuál es la condición para nosotros ser acreedores del perdón de Dios. Pedro, dice el Evangelio, acercándose a Jesús, le lanza una pregunta: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? Y no se queda ahí. Él mismo responde a su pregunta: ¿hasta 7 veces? Aquí, la respuesta misma de Pedro, que se responde a sí mismo, es una respuesta que parte precisamente del contexto cultural del pueblo donde vivía Pedro. En el pueblo judío, el perdón tenía que manifestarse o tenía la gente que ser capaz de perdonar al otro hasta 7 veces. Y esto era un signo, o es un signo de plenitud, es decir, perdonar siempre. Pero Jesús le aclara a Pedro que la nueva doctrina que él viene a enseñar acerca del perdón es diferente precisamente a lo que la gente estaba acostumbrada. El perdón que Jesús viene a enseñar es un perdón que abarca la plenitud de la persona. Y le dice: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Hay quienes multiplican estos números, pero no nos vamos a meter en cuestiones matemáticas. Basta decir, como ya lo he mencionado, que el 7 es plenitud y por lo tanto
la enseñanza de Jesús es que tenemos que perdonar siempre, que no nos debemos de cansar de perdonar. Esta enseñanza de Jesús es una de las enseñanzas que creo en todas las culturas y en todos los tiempos ha sido difícil de asimilar. ¿Cómo puedo yo perdonar a aquella persona que me ha ofendido? Creo que es algo muy difícil. Y más si tenemos en cuenta el grado de dolor o de sufrimiento que nos ha causado la ofensa de aquella persona. Yo creo que como seres humanos, el perdonar es algo que nos confronta y es algo que cuestiona precisamente nuestra identidad de cristianos. Si el amar es una condición para ser discípulo de Jesús, pues no debemos olvidar que también el perdón es parte de la enseñanza de Jesús y es la segunda condición del discipulado, del ser cristiano, del ser discípulo de Jesús. Personalmente, creo que perdonar es algo que debemos hacer no desde la condición humana, no desde nuestra propia fortaleza, de nuestra propia fuerza. Es algo que tenemos que hacer recurriendo precisamente a la gracia de Dios. Para perdonar al otro, para perdonar al que nos ha ofendido, necesitamos de la gracia del Espíritu Santo. Creo que solamente aquel que es capaz de llenarse de Dios es capaz de perdonar. Si lo intentamos hacer desde nuestra propia fuerza, desde nuestra fortaleza, difícilmente lo lograremos. Recuerdo en mi experiencia misionera en China, entre los mismos cristianos, cómo este valor del perdón es algo que ha sido difícil de comprender y difícil, sobre todo, de llevar a la práctica. Como ustedes saben, en China, la situación política del país, con el ascenso al gobierno de Mao Zedong, hizo que la iglesia entrara en una profunda crisis al interior. Si bien la iglesia no fue perseguida, sí fue forzada a que su liderazgo fuera no desde Roma, sino precisamente desde el gobierno central del país comunista. Y muchos de los obispos y sacerdotes fieles se negaron a obedecer o a tener como autoridad al gobierno de ese país y quisieron ellos seguir promoviendo, fomentar la sucesión apostólica, la obediencia al Santo Padre. Y este grupo de personas pues fueron acreedores a persecución y a ellos se les llama iglesia perseguida o iglesia clandestina. Pero hubo otro grupo de la iglesia que, no queriendo correr esta misma suerte de los perseguidos, accedieron a las órdenes que el gobierno había implementado. Se sometieron a la autoridad del gobierno y a este grupo de sacerdotes, de obispos, de comunidad cristiana, se les llama iglesia oficial, iglesia del gobierno. Y ellos, tanto los oficiales como los clandestinos, es decir, los perseguidos como los que siguen al gobierno, profesan la misma fe, creen en el mismo Jesucristo. La diferencia está, repito, en que obedecen unos al Papa y otros al gobierno. Dentro de la exhortación que ha hecho la Iglesia siempre a estas comunidades está el perdón. El que la Iglesia clandestina, los miembros de la iglesia clandestina, sean capaces de perdonar a los de la iglesia oficial para de esta manera llegar a la reconciliación. Debo decir que desde el Papa Juan Pablo II, concretamente, de una manera muy expresa, la iglesia ha tenido varios pronunciamientos dirigiéndose a esta gente para que logren el perdón entre ellos. Sin embargo, aquí entra la debilidad humana. Tanto los clandestinos como los oficiales
sí desean la reconciliación, pero no están dispuestos a aceptar la condición del perdón como medio para esta reconciliación. Y recuerdo cómo, por ejemplo, algunos de los sacerdotes de la iglesia clandestina eran demasiado abiertos conmigo, pero a la vez demasiado celosos y demasiado, ¿cómo puedo decirlo?, celosos de su fe. Sabían ellos que también tenía contacto y que estaba en relación y estaba apoyando a la iglesia oficial, y me decían: Padre, ten cuidado, puedes tener consecuencias por estarlos acompañando, por estar con ellos, de parte del gobierno. Pero también debes recordar que nosotros somos la iglesia sufriente y que ellos siempre van a estar contra nosotros, que no nos van a apoyar, que les falta el amor, les falta la caridad, etcétera, etcétera, etcétera. Para mí todo esto no era sino un signo precisamente de rechazo, de odio, podemos decirlo así abiertamente. Y por el otro lado también los oficiales, los sacerdotes oficiales, me prevenían y me advertían de mi relación con los miembros de la iglesia clandestina. Me decían: Padre, ten cuidado, el estar con ellos, el andar con ellos te puede traer consecuencias, la misma persecución, el encarcelamiento y la misma expulsión del país. En fin, con esto lo que les quiero decir es que sí, nos profesamos como fieles cristianos, pero muchas de las veces, al tener frente a nosotros una persona que nos pide perdón, no es fácil perdonarlo. Y Jesús, como vemos, para que a Pedro y a sus discípulos les quede clara la condición de ser discípulos, les pone una parábola. Esta parábola donde se habla precisamente del perdón, cómo aquel rey perdonó al que le imploró clemencia, y este hombre que recibió la clemencia, que recibió el perdón del rey, no fue capaz de perdonar a uno de sus compañeros. Para no repetir la parábola y para terminar ya, debemos irnos a la conclusión, a la enseñanza que Jesús transmite a sus discípulos por medio de esta parábola. Si ustedes no son capaces de perdonar a sus hermanos, tampoco Dios, que está en los cielos, les perdonará sus pecados. En conclusión, si nosotros queremos o imploramos el perdón, la clemencia de Dios, debemos ser capaces de perdonarnos unos a otros. Esta es la condición para recibir amor, para recibir misericordia, para recibir el perdón de Dios. Estimados padrinos y madrinas, nos disponemos ahora a recibir la bendición de Dios. Que el Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Me despido invitándolos a que nos sigan acompañando todos los jueves en la reflexión del Evangelio del día. Hasta pronto.